Qué bueno poder estar aquí compartiendo con todos vosotros la palabra. De verdad que para mí es una bendición. Muchas gracias a los pastores por invitarme y muchas gracias a toda la congregación, a todos mis hermanos en Cristo, pues por darme esta oportunidad, ¿no?, de que podamos estar compartiendo y celebrando, porque estamos de aniversario. Hoy es el aniversario y es un momento de gozo. ¡Las palmas! ¡Qué bonito! Qué bendición más grande, de verdad, es poder estar aquí celebrando el aniversario. Y es que ciertamente Cristo viene pronto, Maranata, y nosotros debemos de saberlo y debemos de entender que Cristo ciertamente vendrá en el momento que menos lo pensemos, a la hora que nadie sabe. Nosotros, nuestra parte, la que tiene que ser es estar preparados, con nuestras lámparas encendidas, buscando del Señor en todo momento. Debemos de estar adorando. Qué bonito que venga el Señor y nos halle adorando, que nos halle orando, que nos halle escuchando su palabra, que nos halle compartiendo la palabra con los demás. Porque es la palabra de Dios y no otra cosa la que se debe compartir, la que se debe de oír. Y eso es lo que venimos a hablar en esta hora, de la palabra de Dios, sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es eso, la palabra de Dios, lo que se debe de escuchar. Y no se puede escuchar ni hablar de otra cosa. Y es a lo que hemos venido hoy a oír. Veréis, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es que cuando se habla la palabra de Dios, alimenta al que está escuchando, pero al que está hablando, al que la está predicando, también. Y cuando eso sucede, sabemos que no es el predicador, ni sois vosotros, es Dios impartiendo a todos nosotros, dándonos ese pan de vida que todos nosotros necesitamos. Pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es necesario que nos alimentemos con la palabra de Dios. Veréis, quería hablar de la fe. Qué importante es la fe. Veréis, esta congregación sabe de fe, pues lleva un año caminando por fe. Y sus pastores mucho antes, que le creyeron a Dios, porque al final la fe es creer a Dios. Y para que esa fe venga a nuestra vida, a la vida de todos nosotros, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sentaros y vamos a dar comienzo a la predicación, por favor. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros debemos de caminar por fe. Debemos primeramente alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios. Veréis, la Biblia no está aquí con argumentos para convencernos de que Dios existe, sino que está para hablarnos de ese Dios que todos nosotros sabemos que existe. Ahora, cuando yo recibo la palabra de Dios y cuando yo me alimento, hay un fuego en mi interior que crece y crece y crece. Y es esa fe que nace en todos los corazones de todo el que se alimenta de su palabra. Y esa fe es la que provoca el que nosotros podamos caminar como hijos e hijas de Dios, moviéndonos bajo su voluntad que es buena, agradable y perfecta, alineándonos con el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y es que todos nosotros hemos recibido palabra de Dios. Veréis, puede ser que te haya hablado un hombre de Dios, puede ser que en algún momento en oración tú hayas recibido y hayas sentido en tu corazón y hayas tenido la convicción de que Dios te ha hablado. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, ten por seguro que es Dios hablándote a cada uno de nosotros. Porque como bien estaba diciendo nuestra hermana, este es el único libro que el autor viene a nuestra casa, con nosotros, a hablarnos directamente a todos y cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Y es que muchas veces nos perdemos en que un profeta, que este, que el otro, que me hable, que me den una palabra, cuando la palabra de Dios la tengo aquí, cuando a Dios yo le tengo a una oración de distancia. Y créeme que cuando Dios te habla, ese fuego arde y tú caminas por fe, esa fe tan necesaria para los hijos y las hijas de Dios. Porque Dios tiene promesas para todos nosotros, Dios tiene un propósito para todos nosotros, pero tenemos que tener la fe para llevarlo a cabo, tenemos que alinearnos con su propósito y la única manera de que eso pueda ser es con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos de caminar por fe porque somos hijos e hijas de Dios. Y ciertamente tenemos la palabra profética más segura, la cual todos nosotros hacemos bien de antemano, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la antorcha que nos va a guiar
que va a procurar que nosotros no tropecemos, que no caigamos, que no nos perdamos, y la que va a alumbrar a las personas que andan en la oscuridad, a todas esas personas que no conocen de Dios. Así que encendamos nuestras antorchas, leamos la palabra de Dios, seamos inspirados por ella, caminemos por fe, por esa fe tan necesaria. Pero veréis, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos da una promesa, tenemos que recibirla todos nosotros por fe, pues no hay otra manera. Y cuando yo la recibo por fe, ciertamente yo voy a caminar y voy a obrar, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta y nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino que también tenemos que ser hacedores. Y es que cuando yo oigo la palabra de Dios, esa fe viene a mi corazón, viene a mi vida y yo obro. Tenemos que obrar, tenemos que mover, tenemos fe. Caminemos con fe, como hijos de Dios, sin miedo, sin temor, sabiendo que si Dios nos envió, Dios nos va a respaldar, sabiendo que si Dios nos lo prometió, Dios nos lo va a cumplir. Y esto no es una cosa de unos pocos, todos nosotros tenemos palabra de Dios, todos nosotros tenemos promesa de Dios, a todos Dios nos ha llamado a hacer algo. Y esto es maravilloso porque Dios nos trata a todos y cada uno de nosotros de una manera particular, personal. Cada uno de nosotros tenemos un cometido, una función. No olvidemos nunca que somos el cuerpo de Cristo y que entre nosotros, entre todos nosotros, nos completamos. No permitamos que nadie nos robe la fe ni que nos la quiten, sino que avivemos esa fe dentro de nosotros, que esta fe vaya creciendo. Y la única manera es escuchando la palabra de Dios, es leyendo la palabra de Dios. Y es que es muy importante que nosotros compartamos nuestra fe, que nos congreguemos. Tenemos que venir a escuchar la palabra de Dios, pero no basta con una vez por semana. Yo en mi casa tengo que tener una rutina, tengo que levantar un altar, tengo que tener mi tiempo de lectura de la palabra, de adoración, de oración, de comunión con el Espíritu Santo de Dios. O comemos todos una vez por semana. Estaríamos muertos, ninguno estaría aquí. Así espiritualmente nosotros no podemos conformarnos con alimentarnos una vez por semana, sino que tenemos que tener esa costumbre de alimentarnos, de tratar bien nuestro espíritu, de que esté fortalecido, para poder aguantar y resistir en el día malo y tener por seguro que el día malo llegará. A todos nosotros nos llegan problemas, circunstancias, vienen situaciones a nuestras vidas que son difíciles de asimilar y a todos nosotros seremos golpeados y seremos golpeados muy fuerte. La diferencia que nosotros somos hijos de Dios y cuando vienen esos golpes y cuando vienen esos problemas y cuando esas circunstancias vienen a nuestra vida, ciertamente no nos van a destruir. Lo que van a hacer es fortalecernos, darnos crecimiento, vamos a madurar y todos nosotros estamos llamados a crecer y madurar. Porque nosotros, que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos hemos vuelto a nacer. Cuando la palabra de Dios habla de volver a nacer, no habla de entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre, sino nacer del agua y del Espíritu. Y esto sucede que al tener un encuentro con Dios, nada vuelve a ser igual en nuestra vida. Nuestra vieja naturaleza es transformada. Y ahora somos bebés espirituales. Pero según me voy alimentando con la palabra de Dios, según voy oyendo la palabra de Dios, según esa fe va creciendo en mí, yo voy creciendo, yo voy madurando. Y es que el Señor nos quiere crecidos y maduros para que se lleve a cabo la obra la cual Él nos ha enviado a cada uno de nosotros, para que se cumpla su propósito, para que nosotros caminemos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y para esta me tengo que alimentar, y para esta tengo que tener la fe y la certeza de que Dios me ha hablado, de que Dios me ha llamado. Y es que tenemos que creerle a Dios. No podemos desesperarnos, no podemos dudar. Muchas veces viene palabra a nuestro corazón y dudamos. Y dudamos porque no tenemos una relación con Él. Veréis, nosotros conocemos a las personas con las que pasamos tiempo con Él. Y si tú pasas tiempo con Dios, cuando Dios te hable, vas a tener la certeza de que Él ha sido quien te ha hablado y no vas a dudar. Y vas a caminar por fe y vas a ver cumplirse las promesas de Dios. Pero de nada me sirve que Dios me prometa algo y yo dudarme y quedarme quieto. Si yo no camino, si yo no me muevo, si yo no voy hacia adelante, ciertamente no lo veré cumplirse. Voy a retrasar el propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la certeza de que Dios nos quiere hablar a todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que prestar atención, pero tenemos que crecer y madurar para que Dios nos lo pueda entregar. Porque Dios no le puede dar a un bebé ciertas cosas. Nosotros, yo soy padre, todos los que son padres lo saben. Tú a tu hijo le quieres dar muchas cosas, pero no se las puedes dar ahora porque todavía no está preparado. Y es que una bendición fuera de tiempo ciertamente es una maldición. Y hay cosas que Dios te quiere dar, pero que no te va a poder dar porque tú todavía no eres lo suficientemente maduro. Y si te lo da, te vas a ir y no vas a volver. Y es que cuántas personas
han recibido su bendición, han cogido lo que creía que es suyo y se han ido. Y han dejado a Dios. Han cogido su bendición y se han entregado al mundo. Y qué cosa tan triste es tener una relación con Dios, es conocerle, recibir la bendición que Él tiene para nosotros e irnos, ignorarle, abandonarle. Ciertamente esas personas no tardan mucho en acabar perdidas, en acabar abatidas, en acabar sin dirección y vacías. Porque lo importante no es la bendición, lo importante es quién da esa bendición, lo importante es con quien yo tengo la relación, es Dios en nosotros. Es esa relación con Él, la que nosotros, todos nosotros necesitamos. Ciertamente cuando hablo de fe, a mí particularmente siempre me viene a mi corazón Abraham, y no en vano, él es llamado el padre de la fe. Y vamos a hablar de Abraham, y vamos a ver cómo el Señor le llama, y vamos a ver lo que Dios le dijo, y qué es lo que pasó, para que nos hagamos una idea, porque quiero que os pongáis en esta situación. Si Dios nos hablara, si Dios nos diera una promesa, si yo viera cara a cara a Dios, ¿cómo reaccionaría? Muchos de nosotros diríamos, yo sin pensarlo iría a hacer lo que Él me diga, sea lo que sea. Ten por seguro que somos humanos. Y la duda, el miedo, vienen a nuestro corazón y nos golpean muy fuerte y de verdad que no nos permiten alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y el que crea estar firme, cuide que no caiga, porque ciertamente ninguno de nosotros somos tan espirituales o tenemos una relación tan profunda, porque si Dios te dice haz ciertas cosas, ten por seguro que vas a dudar. Ten por seguro que tu corazón no te va a permitir, tus emociones no te lo permitirán, tus sentimientos no te dejarán. Veréis, hermanos míos, tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esto nos lo dice en Santiago 1, versículos del 2 al 4. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Veréis, Dios nos quiere perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. Pero veréis, cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que hablar de la prueba. Como bien os decía hace un momento, la fe sin obras está muerta. Nosotros no solamente podemos ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y cuando yo recibo una palabra, cuando yo tengo un llamado, cuando a mí se me da una promesa, inmediatamente a esto va a tener que haber una acción por mi parte. Inmediatamente a esto vendrá una prueba. Muchas veces cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te concede una promesa, tú lo que vas a ver inmediatamente a eso no son las puertas abiertas y los vientos favorables, no lo verás, las puertas cerradas y los vientos contrarios. Y es que cuando Dios nos habla, se levanta la oposición. Y ahí es donde es importante que nosotros tengamos la fe. A pesar de ver las puertas cerradas, a pesar de ver los vientos contrarios, sea lo que sea que se levante en nuestra contra, creer y saber que si Dios nos lo dijo, Dios cumplirá, pues ciertamente Dios es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia de opinión, tampoco se equivoca y no falla. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la clase de fe que nosotros necesitamos. Y la necesitamos porque a todos nosotros se nos ha dado promesa y todos nosotros tenemos dificultades ahí fuera. Todos nosotros estamos pasando por algún proceso, por alguna situación, alguna tormenta, algún desierto. Cada uno tenemos lo nuestro y Dios conoce lo de todos nosotros. Y a todos nosotros nos es necesario caminar por fe. A todos nosotros nos es necesario seguir adelante. No podemos quedarnos estancados. No podemos tener miedo. No podemos dudar. Y entendamos que las pruebas son momentos para que nuestra paciencia crezca en nosotros. Esa paciencia necesaria para que tenga su obra completa, como dice la palabra, y seamos perfectos, cabales, y que no nos falte cosa alguna. Ciertamente, todos nosotros vamos a ser probados, somos probados y seremos probados. No tengáis duda alguna de esa. Pero preocuparos de esto y alimentaros con la palabra de Dios. Preocuparos de tener una relación cercana con Dios. Preocuparos de estar con Él, porque aquí lo importante no es lo que pase mañana, sino con quién estaré yo mañana. Y si tú estás con Dios mañana, da igual lo que pase mañana, o pasado, o al otro, porque tú no vas a ser destruido, tú no vas a ser arrastrado por las corrientes de este mundo, tú no serás engañado, tú no acabarás en perdición ni acabarás destruido. Todo lo que acontezca a tu vida será para edificación, para fortalecerte, para que madures. Pues todo
lo que acontece a los hijos de Dios, a los que le aman, Dios obra para bien. Y ten por seguro que la situación, sea la que sea que tú estás pasando, Dios va a obrar para bien, para tu bendición, para tu crecimiento. No temas por tu familia, no temas por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. No tengáis temor. Dejar que el perfecto amor de Dios eche fuera de vuestra vida todo temor. Creer a Dios, creer su palabra. Somos hijos e hijas de Dios. Yo como padre procuro lo mejor para mis hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos ocupa y se preocupa por todos nosotros. ¿Creéis que nos va a dejar a nuestra suerte abandonados, perdidos? Pero este es el problema, la fe. Porque cuando Dios nos lo promete y nosotros vemos los vientos contrarios, vemos las puertas cerradas, nos desesperamos, nos angustiamos, tenemos miedo. ¿Y sabéis cuál pasa cuando uno se angustia, cuando tiene miedo, cuando se afana? Que obra él mismo. En vez de dejar que Dios obre en nosotros, nosotros intentamos obrar, intentamos tener el control de la situación, intentamos arreglar las cosas, coger atajos. Y cuando yo hago eso, fallo, me pierdo, me alejo de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, inevitablemente me acerco a otro. ¿A quién? Me acerco al diablo, porque o estás con Dios o estás con Él. Y cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, te estás alejando de Dios, porque te estás resistiendo al Espíritu Santo, porque no estás operando ni en sus tiempos ni en su voluntad. Estamos operando en nuestros tiempos, en nuestra voluntad, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Tranquilo, no te angusties, has recibido la promesa, se cumplirá. Tú preocúpate de estar cerca de Dios, tú preocúpate de alimentarte con su palabra. Tú crees su promesa y aunque veas que no vengan y que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses, tener por seguro que al tiempo de Dios, en el momento de Dios, cuando nosotros podamos recibir esa promesa, la recibiremos, lo tendremos. No dudemos en nuestro corazón, más bien démosle gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios. Veréis, no podemos tener miedo a la prueba. No la tengamos miedo, recibámosla y en cierto modo disfrutemos de la prueba. Sé que es difícil decirlo. ¿Cuántos disfrutan de la prueba? Es complicado disfrutar de la prueba, pero necesitamos disfrutar de la prueba sabiendo que cuando viene la prueba en mi vida es para pasar al siguiente nivel. Cuando yo paso la prueba y otra, me voy acercando más y más y más al propósito que Dios tiene para todos nosotros. Y así nos dice la palabra de Dios en Génesis 22, que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Aconteció después de qué cosas? Vamos a ver, ¿qué había pasado en la vida de Abraham? Veréis, en Génesis 12, Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Menuda promesa le dio Dios a Abraham. Pero ¿qué es lo primero que le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres. Y es que Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y tenemos que creerle y tenemos que tener la fe para hacerlo. Y tenemos que ir allí donde Dios nos mande, por difícil que sea. El pastor hace un momento me ha profetizado que me voy a ir a los países árabes. Pues gloria a Dios. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. A nuestros ojos decimos: me van a matar, o me va a faltar, o tendré problemas y dificultades. Pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver, tenemos que entender una cosa: que no soy yo quien nos está mandando, que no eres tú, que no son tus padres ni tu jefe, que es Dios quien nos manda, y Dios que conoce todas las cosas, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que entendemos y de lo que no entendemos. Es Dios quien nos está mandando, no es cualquiera, y Dios conoce todas las cosas, y Dios puede operar donde Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera. ¿Qué hacemos nosotros resistiendo a Dios? No es que tengo miedo, no es que tengo dudas, que te ha mandado Dios. Si Dios nos manda, no deberíamos de dudar, sino que deberíamos de hacerlo. Y es que debemos de saber quién es Él y quién somos nosotros. Él es el creador de todo lo que nosotros vemos y nosotros somos la creación. Y cuando yo entiendo quién es Él y quién soy yo, me es más fácil operar, porque muchas veces hablamos con Dios como si fuera un amigo o como si fuera mi jefe. Lo es, pero es un jefe mucho superior al que tú conoces. Tú no puedes estar contendiendo con Él, ni discutiendo, ni poniendo en duda lo que Él te ha dicho. Así que Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto no se lo dijo a Abraham porque él fuera el mejor, ni el más listo, ni el más fuerte, ni el más guapo. Ciertamente él estaba en la tierra de Ur de los Caldeos. Aquí se adoraba a los astros. Ciertamente era un pueblo idólatra, con un corazón alejado de Dios. Pero en medio de toda esta idolatría, en medio de todo, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque lo que voy a hacer contigo no puede ser en ese lugar, tiene que ser en otro. Lo que tengo para ti
va a ser algo diferente, va a ser algo especial, pero me tienes que creer. Primero tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Primero muévete por fe y luego te mostraré la bendición que tengo para ti. ¿Cuál era la bendición para Abraham? Que a través de su descendencia, que sería incontable, serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Así que Abraham obedeció, claro que obedeció. Abraham había recibido palabra de Dios, él portaba la promesa de Dios, pero no vio Abraham su promesa tan rápido. Abraham abandonó la tierra de su parentela y se fue. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que pasarían 25 años hasta que Sara, su mujer, concibiera un hijo, a su hijo Isaac. 25 años se dice rápido, pero hay que vivirlos. O sea, que yo dejo mi tierra de mi parentela, dejo a mi padre, dejo toda mi familia, dejo todo lo que yo conozco y me voy para recibir la promesa que Dios tiene para mi vida. Uno pensaría que lo va a recibir inmediatamente, ¿no? Porque así somos nosotros. Queremos las cosas rápidas, estamos acostumbrados a que todo sea corriendo, rápido, quiero el 5G, quiero el microondas, quiero las cosas para ayer, y vamos corriendo a todas partes, ¿verdad? No nos gusta el tráfico, así que cogemos el metro porque queremos llegar antes a todas partes. ¿Para qué caminar si puedo ir en patinete? No, lo queremos todo ya, somos impacientes. Pero las cosas de Dios van a otros tiempos, no son nuestros tiempos, los tiempos de Dios son diferentes. Y tú tienes que saber que cuando Dios te habla, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te hace un llamado, no va a ser como tú lo esperas. Va a ser totalmente diferente a lo que tú hubieras pensado, porque Dios no opera como nosotros operamos, Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Pues ciertamente nuestra inteligencia y nuestra sabiduría no tiene cabida aquí. Nosotros tenemos que discernir todo lo que recibimos de Dios espiritualmente, con el Espíritu. Y no podemos desesperarnos. Y puede que pasen días, semanas, meses, incluso años, hasta que tú veas el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Pero la cuestión no es el tiempo, ni por lo que vas a pasar, ni todo lo que vas a padecer, o todo lo procesado que tú vas a ser. La cuestión es, ¿voy a creer a Dios? ¿Voy a alcanzar la promesa que me dio? ¿Voy a arrebatarla? Y es que nosotros tenemos que caminar por fe, tenemos que arrebatar las promesas de Dios, tenemos que pelear nuestra bendición. Y es que vamos a tener que pelearlas porque no va a ser fácil. Dios no está aquí hablando de que te va a regalar las cosas y que te las va a dar porque seas el más guapo, el más bonito, el más listo, el más fuerte, el más bajo, el más alto, el más gordo o el más delgado. Dios te la va a dar porque le vas a creer. Y es que es por fe como yo recibo las cosas. Y en ese transcurrir, hasta alcanzar mi bendición, yo voy a tener que tener mucha fe, porque Dios me va a procesar mucho. Y muchas veces me va a doler, porque Dios me va a tener que romper, porque Dios va a tener que arrancar cosas de mi vida que yo tengo muy arraigadas, tradiciones, costumbres, maneras de hacer las cosas, que Dios va a tener que procesar, que Dios me va a tener que moldear, que Dios va a tener que tener ese trato. Pero qué maravilloso que Dios trate conmigo. Y créeme que todo eso que tú estás sufriendo, que estás pasando, es para tu bien, para tu edificación, para tu madurez, para que tú puedas crecer y prosperar en todas las áreas de tu vida. Y nos es necesario pasar por el horno de la aflicción, nos es necesario pasar por el desierto, nos es necesario cruzar tormentas, porque es ahí, en la prueba, donde mi carácter, donde todo mi ser va a ser procesado. Y tenemos que ser procesados. Sé que nos gustaría que fuera de otra manera o que trajera quizás otra palabra, pero es que es importante que nosotros seamos procesados, que seamos moldeados, que seamos corregidos, que Dios arranque todo eso de nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros creemos que el tiempo de Dios es cuando estoy en el culto. Y que yo puedo ser una persona en la iglesia y otra en la calle. Uno en el trabajo y otro en casa, pero Dios está en todas partes. Y Dios es Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros tenemos que entregarle todo a Dios. Y solamente le voy a entregar todo a Dios cuando yo sea tratado y procesado por Dios. Antes no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Nosotros, en el palacio, ciertamente creemos que todas las cosas son nuestras. En el desierto es donde yo me entiendo y comprendo que dependo de Dios. Y que yo le tengo que entregar todo a Dios para sobrevivir de esa situación. Y eso es, por desgracia, lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que quitar toda la ayuda, toda posibilidad tiene que irse de nuestro corazón para que se lo entreguemos a Él. Y es que hasta que no nos encontramos solos, en medio del desierto, desesperados, no le entregamos nuestro corazón y todas las áreas de nuestra vida a Dios. Por eso Dios tiene que procesarnos, por eso Dios tiene que tratarnos. Y aquí vemos a Abraham 25 años esperando la promesa de Dios. Ciertamente Abraham no se quedó de brazos cruzados, veréis. Abraham intentó que se cumpliera la promesa de Dios a su manera, con sus fuerzas. Y así podemos leer en la palabra de Dios que Abraham lo que intentó fue concebir un hijo a través de Agar. No tardó mucho.
Porque dijo, ya soy viejo, ya soy mayor, están pasando los años, la promesa de Dios no se cumple. Así que Sara le dio a su esclava. Y a través de su esclava quisieron que la promesa de Dios se cumpliera. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! Y no sin consecuencias, porque las consecuencias de intentar hacer nosotros las cosas a nuestra manera, de que la promesa de Dios se cumpla cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos, trae consecuencias. Y la consecuencia que trajo la podemos estar viviendo hasta nuestros días. Pues dice la palabra de Dios que Agar tuvo un hijo y ese hijo se llamó Ismael. Y la descendencia de Ismael son todo el pueblo árabe hasta el día de hoy. Y esas consecuencias las estamos viviendo aquí y ahora. ¿Cuántas promesas nosotros estamos rompiendo, desvirtuando? ¿Cuántas promesas que Dios nos ha dado nosotros estamos corrompiendo? Y ciertamente nos están perjudicando por intentar alcanzarlas cuando nosotros hemos querido, a nuestra manera, como nosotros creemos que son las cosas. Y es que es muy gracioso porque Dios nos da la promesa y ahora queremos que la promesa se cumpla como nosotros queremos cuando nosotros queremos. Y cuando eso pasa hay consecuencias. Y cuando eso pasa nosotros torcemos el propósito de Dios. Y creedme una cosa cuando os digo, el propósito de Dios se va a cumplir de una manera o de otra. La pregunta es, ¿cuántas consecuencias voy a tener yo que soportar? ¿Qué voy a tener que vivir? ¿Cuánto daño voy a tener que hacerme yo? Y a los que están a mi alrededor, hasta entender y comprender que yo tengo que esperar en los tiempos de Dios, que tengo que ser procesado y tratado por Dios, que me tengo que alinear con su propósito, que no son mis sueños ni mis metas lo que se tiene que cumplir en la vida, sino el propósito que Dios tiene para mí. Y eso es lo que nosotros debemos de entender en esta hora. Debemos de dejarnos en las manos de Dios, abandónate. No en el mundo, en las manos de Dios. Él es el buen alfarero y nosotros somos el barro. Deja que te moldee, deja que te rompa, deja que lo haga todo nuevo en tu vida. ¿Cuánto tiempo quieres pasar en el desierto? ¿Cuánto tiempo quieres esperar? ¿Cuánto tiempo, mejor dicho, estás dispuesto a esperar? Veréis, no tendríamos que tener otra cosa mejor que hacer que ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, que hacer su voluntad, que movernos bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta de Dios, que alinearnos con su propósito. Y todos nosotros tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios, agradecidos, con la esperanza, con la fe, sabiendo que Dios está con todos y cada uno de nosotros. Y es que esto no es una cosa, lo vuelvo a repetir, porque muchas veces creemos que las promesas de Dios, que el propósito de Dios es para unos pocos, para el evangelista, para el maestro, para el profeta, para el pastor, para el... No, las promesas de Dios son para el pueblo de Dios, para los hijos e hijas de Dios, es decir, para todos nosotros. Coge tu bendición, acéptalo por fe, recibe la palabra de Dios, créela, camina con la fe que Dios nos ha mandado. Con la cabeza bien alta, sin miedo. No permitas que nada ni nadie te robe la fe, ni el tiempo, ni el proceso, ni las circunstancias, sea lo que sea que venga a tu vida, que no te robe la fe. No permitas que te robe la fe. El diablo se va a levantar en la contra de todos y cada uno de vosotros. En el momento que tú recibes promesa de Dios, en el momento que Dios te revela el propósito que Dios tiene para tu vida, enseguida el enemigo se va a levantar para que no puedas alcanzar el propósito de Dios. Y lo que va a poner ante ti son dudas, incertidumbres, problemas. Y así vemos los vientos contrarios, las puertas cerradas, todas esas cosas que, dejadme deciros una cosa, son mentiras del diablo. El diablo vino a matar, robar y destruir, y este es padre de mentiras. Y tú todo eso que ves contrario son mentiras. Tus sentidos lo perciben, pero realmente no está ahí, realmente esto no es así. Porque si Dios está contigo, no hay viento contrario, no hay puerta cerrada, no hay problema ni circunstancia que vengan a ti, que te vayan a impedir alcanzar el propósito de Dios. Y es que en esta hora nosotros debemos de entender esto, debemos de comprender que sí es cierto, seremos procesados, tendremos problemas, veremos dificultades, pero si nosotros creemos a Dios, si nosotros caminamos en la voluntad agradable de Dios, vamos a ver cumplirse el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios no espera que seas perfecto. Dios sabe que vas a tropezar, que te vas a equivocar, que vas a intentar hacer tu voluntad. Veréis, Abraham se llama el padre de la fe. Y estamos viendo aquí hace un momento que ya estaba intentando hacer de las suyas para que el propósito de Dios se cumpliera a su manera. Que su mujer hizo lo mismo, que le entregó a la esclava para que tuviera un hijo con él. Eso mucha fe no es. Eso es querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Porque Dios no busca personas perfectas. Dios, a pesar, y lo voy a decir otra vez, a pesar de nosotros, Dios va a cumplir el propósito que tiene en la vida de todos nosotros, a pesar de nosotros. Porque muchas veces creemos que Dios solamente llama a los perfectos, a los héroes, a los fuertes, y que tenemos aquí que somos todos... No,
Nosotros somos imperfectos, nosotros fallamos, nosotros por desgracia intentamos siempre hacer las cosas, intentamos añadirle a Dios, vale, Dios me ha dado un problema, pues ahora yo voy a añadirle esto y lo otro porque creo que así es mejor, voy a ir por aquí porque por allí. No, 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 no. No podemos ser así, pero lo somos. Y a pesar de cómo somos nosotros, Él se mantiene fiel. Sí, a pesar de que nosotros no somos fieles, a pesar de que nosotros queremos adelantar los tiempos, a pesar de que nosotros buscamos atajos, a pesar de que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios se mantiene fiel. Y es que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y podemos descansar en Él. Y qué gozo podemos tener en que tenemos un Dios bueno, que nos ama a todos y cada uno de nosotros, y que Él va a llevar a cabo el propósito que tiene en nuestras vidas a pesar de nosotros. Y es una pena ver como hombres de Dios que vemos en la Biblia que decimos son nuestros referentes. Veréis, yo quiero que sepáis una cosa, todos los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia que tú puedes leer son personas imperfectas, pero que en algún momento creyeron a Dios perfecto, que creyeron a Dios y caminaron por fe, y no sin errores, no sin tropiezos, no sin problemas. Y es que tenemos que entender eso. Vamos a tener errores, tropiezos, vamos a tener problemas, nos vamos a equivocar. Pero cuando tú te equivoques, cuando falles, cuando tengas esos problemas, créele a Dios, levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque el problema es que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando caemos, lo que intentamos es escondernos de Dios y salimos corriendo. Ahora te quiero decir una cosa, ¿a dónde podremos ir nosotros que Dios no esté? ¿Dónde podremos nosotros escondernos? Y es que nosotros enseguida, instintivamente, lo que buscamos es tapar nuestros pecados, escondernos de Dios. Pero eso no tiene ningún sentido, porque Dios está en todas partes y haciendo eso lo único que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos. Más bien cuando yo me equivoco, cuando yo fallo, cuando yo caigo, me levanto, le pido perdón a Dios y sigo caminando en esa promesa, sabiendo que Dios es fiel y que esa promesa, que ese llamado, que esa palabra que Dios me ha dado se va a cumplir, pero yo tengo que seguir adelante. Sigamos adelante, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Oh, Señor, gracias, Padre amado. Sarai, mujer de Abraham, no le daba los hijos y cometieron el error de darle a Agar y tener un hijo. Lo que vimos con Ismael es terrible porque, como decía hace un momento, vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Pero Dios es fiel. Quiero que os quedéis con esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Repítetelo. Dios es fiel. Dice la palabra de Dios que visitó Jehová a Sara, como le había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumple sus promesas. Dios ni se equivoca, ni falla, ni cambia de opinión. Ese somos nosotros. Dios es fiel. Y aunque nosotros no permanezcamos fieles, Él va a permanecer fiel. Así que abraza y gózate con la promesa que Dios te ha dado. Y aunque no la hayas visto, y aunque esté pasando el tiempo, y aunque estés viviendo una serie de dificultades, y aunque te veas muy lejos de la promesa de Dios, ten por seguro que esta se va a cumplir en tu vida. Tú simplemente créele, camina por fe, sigue adelante. Y con la cabeza bien alta, como un orgulloso hijo e hija de Dios. Porque no podemos estar mirando al suelo con temores, con dudas. Porque eso viene de parte del enemigo, eso viene de parte del diablo. Y si nosotros le prestamos nuestros oídos y si nosotros le dejamos que entre en nuestro corazón, ciertamente nos va a destruir. No permitamos eso, porque el enemigo tiene la autoridad que todos y cada uno de nosotros le demos, ni más ni menos. El diablo no tiene ni parte ni suerte con los hijos de Dios, al menos que tú le abras la puerta, al menos que tú le des la autoridad. Así que cuidemos mucho nuestros oídos, guardemos nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener cuidado. ¿A quién le damos acceso a nuestro corazón? ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Así que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Aconteció después de estas cosas, de todo lo que hemos visto, de que Abraham recibió promesa, de que pasaron 25 años, de que él intentó cumplir la promesa a su manera, de que las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Después de todo lo que pasó, que Dios finalmente fue fiel, le dio a su hijo en su vejez. He aquí que Jehová llamó a Abraham para probarle. Después de tardar 25 años en recibir la promesa, después de todo lo que ha padecido o ha sufrido, después de todo lo que él ha embarrado, ahora le toca la prueba. ¿Y qué contestó Abraham? Heme aquí. ¿Y qué tenemos que contestar todos nosotros?
heme aquí, Señor, heme aquí. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora a tu hijo, a tu único. Atendamos bien a esto, a tu único, a Isaac, al que había tardado 25 años en tenerle. Pero bueno, ¿y qué pasa con Ismael? También era hijo, ¿no? De Abraham, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero aquí Dios le dice tu único. ¿Sabéis por qué? Porque todas las maneras, todos los actos, todas las acciones, todo lo que nosotros estamos obrando para que se cumpla el propósito de Dios sin contar con Dios, a Dios no le vale. No vale de nada todo lo que tú has hecho a espaldas de Dios. Y es que muchas personas intentan hacer las cosas como el mundo las hace, con su sabiduría, con sus fuerzas, con su manera, obrando ellos mismos sin contar con Dios, y aparentemente pareciera que han alcanzado el propósito de Dios. Pero Dios no está con él, y Dios ciertamente no cuenta eso, porque las cosas cuentan a la manera de Dios, como Dios dice. Y es que las promesas de Dios las recibimos con Dios, no sin Dios. Y es que muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Pero al final esto no cuenta para Dios, y si no cuenta para Dios es vanidad, es humo, no vale para nada. Así que así le dijo, coge a Isaac, a tu único. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No tardéis, cuando Dios os llame, no tardéis a primera hora, levantaros, ir a cumplir el propósito de Dios. Lo que Dios nos diga no es para mañana, no es para dentro de 20 minutos, no es para dentro de 2 días, ni 3 semanas, ni cuando a mí me venga mejor. Y es que tienes que saber que desobedecer también es no hacer las cosas en el tiempo que Dios nos ha mandado. En el momento que Dios me lo manda, me voy. No digo mañana, no me siento preparado, quizás Dios se ha equivocado. No, 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 no. Cuando Dios te llame, cuando Dios te diga, levántate y ponte en marcha. Así Abraham lo hizo, cogió a su único, cogió a Isaac y muy de mañana con sus siervos se fue. Dicen que tuvieron 3 días hasta que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí vemos que Isaac no era un bebé, no era un niño pequeño. Isaac era un chico joven, un adolescente. Cargó la leña, tenía fuerza. Y aquí ves que va Isaac y Abraham con la leña, con el fuego, con el cuchillo, a ofrecer un holocausto a Jehová. ¿Qué holocausto iban a ofrecer a Jehová? No había cordero alguno, estaban él y su hijo. Y ahí ves a su hijo cargando la leña, callado, confiando. ¿Cuántos adolescentes tienen esa obediencia hoy en día? ¿Cuántos adolescentes dicen, sí, papá, donde tú vayas, ¿qué? El fuego, cargar, la leña. Si les dicen que hagan la cama y no la quieren hacer. Pero aquí vemos a Isaac como ejemplo, porque cuando se habla de esta historia nos centramos mucho en Abraham, la fe de Abraham, y Abraham tuvo mucha fe, y Abraham estaba dispuesto a hacer un sacrificio enorme. Pero ¿qué decimos de Isaac? Isaac no era un bebé, Isaac era consciente plenamente de todo lo que iba a pasar. Y él estaba formando parte, obedeciendo a Dios, obedeciendo a sus padres, cargando con la leña para el holocausto, sabiendo en su corazón que el holocausto era él, que el sacrificio era él. Y ahí estaba en obediencia plena. ¡Qué cosa tan hermosa! Y respondió Abraham. Y le dijo entonces Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. E iban juntos. Instruye al niño desde joven y no se apartará del camino. Abraham instruyó a su hijo en el temor a Jehová.
En ese temor que no trae miedo, en sí castigo, sino en ese temor reverente, en ese respeto, en ese querer hacer la voluntad de Dios, sea cual sea, por miedo que nos dé, por difícil que sea, por grande que sea el sacrificio. Yo voy a cumplir la voluntad de Dios porque yo tengo temor de Dios, un temor reverente, un respeto, sé quién es Él y quién soy yo. Y si Dios me lo manda, ¿quién soy yo para cuestionarme? ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para mirar para otro lado y salir corriendo? ¿Acaso podré salir corriendo a algún lugar donde Dios no esté? No podemos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo más inteligente que nosotros podemos hacer? Hacer caso a Dios. Tú haz caso a Dios, por difícil que sea. Aunque creas que te lleva a un callejón sin salida, aunque creas que vas a ser destruido, aunque creas que lo vas a perder todo, sigue a Dios. Sigue a Dios. Y verás su gloria. Sigue a Dios. Y ciertamente vas a ver lo imposible convertirse en posible. Vas a ver las puertas abrirse. Pero tienes que seguir a Dios. Sigamos a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me has rehusado ni a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció holocausto en el lugar de su hijo. ¡Qué tremendo es esto! 3 días de camino con su hijo, con sus siervos, dando vueltas. Tengo que sacrificar a mi hijo, a mi único, el que he estado esperando. Pero si Dios tenía una promesa para mí, pero si Dios me lo dijo, pero si yo voy a bendecir a todas las naciones, pero si mi descendencia va a ser incontable como las estrellas del cielo, como la arena del desierto. ¿Qué está pasando aquí? Ahora que por fin he conseguido el propósito que Dios tenía para mí, ahora Dios me dice que lo sacrifique. Abraham podía haber rehusado y haber dicho: no, si esta es tu promesa, estás loco, ¿qué es esto? Debo ser yo, deben ser mis sentimientos. Puede que no escuchara bien. Pero Abraham tenía una relación con Dios y sabía que no era él, que no eran sus sentimientos, que no se estaba volviendo loco, porque él conocía la voz de Dios y conocía la voz de Dios porque él pasaba tiempo con Dios, porque él se alimentaba de su palabra, porque él tenía una comunión con él y él sabía que Dios le había mandado. Y se iba a hacer la voluntad de Dios, fuera la que fuera, y le doliera lo que le doliera. Y no solamente él, sino su familia era temerosa de Dios. Vemos a su hijo temiendo a Dios, cargando la leña para el holocausto. Se dispuso en el altar. Él podía haberse quitado las cuerdas, ¿no? Y haberse dejado atar. Su padre era anciano y él era joven, fortalecido, en la flor de la vida. Claro que podía haber rehusado. Claro que podía haberle dado un empujón a su padre y haber salido corriendo. Pero él sabía que portaba promesa, él sabía que portaba palabra de Dios y él tenía fe porque tenía esa relación con Dios. Y cuando llegó el momento, cuando Abraham alzó su cuchillo y lo iba a clavar sobre su hijo, en ese momento escuchó una voz del cielo que le dijo: estate quieto, no sacrifiques a tu hijo, no sacrifiques a tu único. Era una prueba. Y es que tú vas a ser probado hasta el último momento. Tú tienes que caminar por fe hasta el último momento. Hasta el último momento, cuando estés en el filo, en el final, cuando crees que todo está perdido, vas a ver la mano de Dios obrar. Porque Dios obra, sí, obra con sus hijos e hijas de fe. Pero los hijos e hijas de fe, no basta con decirlo, no vale de palabra. La fe sin obras está muerta. Tenemos que obrar, tenemos que ir hasta el final. Tenemos que seguir el camino de Dios. Aquí nadie está hablando de que ninguno sacrifique a su hijo, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Aquí estamos hablando de poner nuestro corazón a disposición de Dios. Estamos hablando de creerle. Estamos hablando de ir en contra de la lógica humana, ir en contra de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de lo que nosotros creemos muchas veces correcto o que nos va a beneficiar. Y es que nosotros seguimos a Dios, obedecemos a Dios por encima de nuestro beneficio, por encima de lo que nosotros pensemos o del razonamiento. Porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Nosotros vivimos espiritualmente, no carnalmente. Nosotros en la carne tenemos muchas maneras de hacer dinero, de prosperar, de conseguir negocios, trabajo, casa, etc. Pero con Dios todo funciona de una manera totalmente diferente. Y esta es por fe, creyendo a Dios. Y debemos de caminar por fe, iglesia. Caminemos por fe, creamos a Dios.
porque en el último momento, en el momento preciso, cuando todo parezca perdido, Él va a proveer. Y es que Dios proveyó un carnero y nos proveyó a Jesucristo en el momento indicado para que todos fuéramos salvos. Y somos salvos por el sacrificio tan grande que Jesucristo hizo por todos nosotros. Y es que lo que le impidió a Abraham hacerlo, que es entregar a su hijo, Dios no se lo negó. Dios dijo, yo voy a entregar a mi hijo. Tú no lo entregues, porque Él guarda y tiene promesa. Y ciertamente su sacrificio no sería más que para destrucción, daría disgusto, pena, destruiría toda la familia. Pero Jesucristo tenía otro llamado. El Padre tenía que enviar a su hijo y no se lo guardó. Él proveyó el Cordero perfecto, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio sí que es el que todos nosotros debemos de gozarnos en él. Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Vemos que aquí Dios Padre no se negó, ni a su Hijo nos negó a todos nosotros. Y por ese sacrificio todos nosotros somos bendecidos. Todos nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Todos nosotros caminamos como hijos e hijas de Dios al entender y comprender que el sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años fue de bendición y de salvación para todas las generaciones. Para todos y cada uno de nosotros. Hemos sido salvados por Jesucristo. Y es que es maravilloso. Y acompañarme en esto, veréis. Así como vemos que Dios no permitió a Abraham sacrificar a su hijo por amor, por misericordia, por gracia, Dios sacrificó a su hijo por los mismos motivos, por amor, por misericordia y por gracia para todos nosotros. Y es que Dios nos ama tanto que no nos guardó ni a su hijo. Dios nos ama tanto que nos ofreció el sacrificio perfecto para todos y cada uno de nosotros. Cuando tú estabas perdido, habías sido arrastrado por tus deseos y pasiones, cuando andabas en la oscuridad en este mundo, cuando creías que todo estaba perdido, apareció Dios en tu vida en el último momento y te rescató, te redimió, te perdonó, te dio una nueva vida. Qué cosa tan maravillosa y tan gloriosa, que Dios nos ha rescatado y nos ha bendecido a todos nosotros. Y si tú todavía no has tenido ese encuentro con Dios, si tú todavía tienes el corazón endurecido, si tú crees que todo esto son cuentos, que son mentiras, que son fábulas, ciertamente déjame decirte una cosa. Si tú te acercas a Dios aquí, ahora, en este momento, y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú te arrepientes en tu corazón de toda tu vida, de todo lo malo, de todos los errores que tú has cometido, déjame decirte que Dios no te va a dejar igual, porque Dios es fiel. Y a pesar de nosotros, de todas las cosas malas que hemos hecho, Él es fiel. Y su sangre, la sangre de Jesucristo, sigue cubriendo multitud de pecados. Y el sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años tiene un impacto real aquí ahora en la vida de todos nosotros. Acerquémonos por fe y aceptemos a Jesucristo, acerquemos el sacrificio, el verdadero sacrificio, el único sacrificio que lo cambia todo en la vida de todos nosotros, que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y es que nosotros tenemos que ver la cruz no como una derrota que lo ve el mundo, sino como la victoria, la mayor victoria de la historia, como la mayor historia de amor jamás contada, porque es por amor que Dios hizo todo esto para nosotros, porque Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros lo necesitamos todo de Dios, porque estamos perdidos sin Él. Estamos totalmente perdidos. Y esa fe de la que hemos estado hablando, es esa fe que nosotros necesitamos para acercarnos hoy a Dios, para abrirle nuestro corazón, para arrepentirnos en Él y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador aquí y ahora. Y ya sea que no conozcas a Cristo, ya sea que estés pasando por un momento de prueba y sientas que tu fe te está faltando, sea cual sea la circunstancia que tú estés pasando, sea cual sea el horno de tu aflicción, la tormenta o el desierto, ten por seguro que si tú te acercas ahora a Dios, Dios te va a renovar las fuerzas, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir camino. Yo no sé la circunstancia por la que estáis pasando ninguno de vosotros. Solamente Dios conoce la circunstancia de todos y cada uno de vosotros, conoce nuestros corazones y sabe dónde estamos todos nosotros. Pero vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle a Dios que nos renueve la fe. Y si tú sientes que la fe te está fallando, si tú sientes que te está faltando, si tú necesitas fuerzas para continuar en el día malo, para soportar todo lo que te está viniendo, yo te animo a que te levantes, a que te acerques y oremos juntos, oremos todos como iglesia juntos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esas fuerzas. Si tú quieres conocer hoy al Creador de los cielos y la tierra, si tú quieres tener ese encuentro con Jesucristo, si tú quieres que Él haga todas las cosas nuevas en tu vida, acércate ahora, oremos juntos, pidámosle a Dios que nos bendiga. Seamos todos bendecidos por Dios.
Sé que muchas veces nos da vergüenza, la duda, el miedo, el que dirán. Pero si nos levantamos todos ahí donde estamos, parados en esta hora, todos sin excepción, y alzamos nuestras manos y le pedimos a Dios de corazón, Dios va a obrar. Y si alguno siente con la necesidad, puede pasar aquí adelante y yo oraré por él y oraremos juntos y le pediremos a Dios que lo haga todo nuevo en nuestras vidas, que nos fortalezca y que nos bendiga. Padre eterno que estás en los cielos, venimos a ti en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Yo te pido, Padre amado, que guardes, que protejas, que bendigas aquí a mis hermanos, a mis hermanas, que sea tu gracia derramándose en sus vidas, que seas tú, Señor, tocándoles, Padre amado. Tú sabes por lo que están pasando, tú sabes las circunstancias por las cuales ellos están atravesando. Padre, yo te pido para que su fe no falte, Señor mi Dios. El enemigo, Señor, ha pedido para zarandearles. Las circunstancias, los problemas, Señor mi Dios. El día a día, Padre amado, les está desgastando, les está dañando, les está perjudicando. Padre eterno, Señor mi Dios, y se renueva, Señor, esas puertas en sus corazones. Que seas tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, dándoles el poder para tomar lo bueno, rechazar lo malo, para caminar por fe, Señor mi Dios. Padre eterno, hazles entender y comprender que tú estás con ellos, que esa palabra que recibieron no fueron sus sentimientos, no fueron sus emociones, que has sido tú hablando en ellos, que ese llamado, Señor mi Dios, se va a cumplir. Padre eterno, hazles entender que en este 2025, Señor mi Dios, en este año de multiplicación, de bendición, Padre amado, ellos van a ver tu promesa, Señor, cumplirse en sus vidas. Ellos van a ver tu mano sobrenatural, obrando en sus vidas, Señor. Gracias te doy por todos y cada uno de ellos. Sigue bendiciéndoles, Padre eterno. Sigue guardándoles del maligno, Padre eterno. Dale la fuerza que tanto necesita, Señor. Y te pido, Padre amado, te pido de todo corazón que seas tú dándoles la fe, Señor. Que su fe no se acabe, que no se agote, sino que aumente, Señor mi Dios. Esa medida de fe que tú les has dado a todos y cada uno de ellos, Padre amado, se aumente en esta hora, Señor mi Dios. Porque lo que tienen que enfrentar, Señor mi Dios, para ver tu gloria, Señor mi Dios, será fuerte. Pero la victoria viene de tu mano, Padre eterno, Señor. Hazles entender eso, que tú peleas juntamente con ellos y que no hay nada que tú no les estés pidiendo, Señor mi Dios, en el cual tú no vayas a acompañarles. Porque ahí en el medio del horno de su aflicción, Padre amado, hazles entender que tú estás con ellos. Padre, yo te doy gracias por ellos. Te doy gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.